Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión del MUI, de las charlas MUI. Qué gusto que nos estén acompañando. Váyanse uniendo, por favor, a esta transmisión, que pues la temática que estaremos trabajando es huertos urbanos. Mi nombre es Victorino Morales, director del MUI. Y pues bueno, tenemos invitados muy especiales precisamente para platicar de estas iniciativas que pues dada la contingencia y que desde antes de la contingencia veníamos viendo que se van desarrollando en nuestras sociedades, ¿no? Esta cuestión de los huertos urbanos, de las hortalizas tras patio y que tienen que ver sobre todo esta configuración y modificación de nuestras formas de hacer economía, estas nuevas formas de lograr desarrollo humano, socioeconómico. Y pues sin más preámbulo, me gustaría presentar a los especialistas que tenemos el día de hoy, que precisamente desde la iniciativa que trae el MUI de conjuntar la ciencia, el arte y la tecnología, pues se nos hace pertinente su participación porque son expertos en la materia, ¿no? Primero, antes que todo, presento a Erika Márquez. Ella es responsable del desarrollo de las iniciativas de huertos urbanos dentro del proyecto de revitalización del Alto. Nació en la Ciudad de México, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de Ciencias Biológicas, realizó investigación en el Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental y desarrolló un proyecto de huertos sustentables dentro de instituciones educativas, ¿no? De ahí, bienvenida Erika, súper experta con toda la experiencia y este proyecto que vamos a conocer el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y también introduzco al doctor Guillermo Rivera Araiza. Él es licenciado en Sociología, maestro en Desarrollo Económico y doctor en Economía Política. Ha participado en proyectos de vinculación con la UAM Azcapotzalco y la UAM Xochimilco. Formó parte como investigador del proyecto de evaluación de indicadores medioambientales en el estado de Puebla mediante la aplicación de la técnica ERFCA-ONU. Esto nos tienes que explicar, Guillermo. Claro. Participó en el proyecto de desarrollo estratégico para la región Valsequillo-Puebla, para la Semarnat, profesor de la licenciatura en Sociología de la UAP y ha participado también en proyectos de evaluación de PDZP de CESOL a escala estatal y nacional. Y pues bueno, algo sumamente importante a destacar aquí es que pues sus líneas de investigación se han vinculado a los procesos campesinos, las disputas por el territorio, el debate sobre la soberanía alimentaria en nuestro país, la relación campo-ciudad y la agricultura urbana. Muchísimas gracias, Guillermo, Erika, por estar con nosotros. Y pues bueno, para comenzar la charla me gustaría introducir al tema que nos está ocupando el día de hoy, que son los huertos urbanos y sobre todo en el sentido cooperativista, ¿no? En el sentido de nuevas formas de generar cohesión y capital social. Y déjenme platicarles precisamente de esta iniciativa que nos va a comentar Erika sobre de producción agroalimentaria, que pretende impulsar precisamente el desarrollo económico local y solidario, fomentando iniciativas de producción agroalimentaria sostenible a través del aprendizaje y desarrollo de habilidades en un entorno de cooperación comunitaria que promueva una buena alimentación y mejore la calidad de vida precisamente en un territorio específico que es el barrio del Alto, ¿no? Y entonces esta iniciativa pues comprende lo que es huertos urbanos, gallineros, producción de abono orgánico y áreas de educación y esparcimiento. Y pues como parte del proyecto, esta primera etapa que están realizando, pues se está haciendo un piloto de huerto y gallinero urbano dentro del barrio y entonces así identificar ventajas y desventajas en esa zona en particular. Entonces, con esto que se adquiera de conocimiento, pues poder generar estas formas de economía solidaria. Y bueno, Erika, te cedo la palabra para que nos presente, nos platique sobre esta iniciativa. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Victorino, por la información, por la invitación. Efectivamente, como es una iniciativa del proyecto de revitalización del Alto, formar una cooperativa de producción agroalimentaria. Como primera etapa desarrollamos este huerto urbano aquí en el patio de nuestras oficinas, un huerto y un gallinero. Ahorita les voy a platicar del huerto.
para conocer, como bien dijiste, las ventajas y las desventajas que este entorno nos ofrece. Primero voy a hablar de las desventajas, porque son poquitas. Después quiero hablar de las ventajas. De las desventajas que nosotros encontramos o que encontré en el momento de desarrollar este huerto fue, primero, el suelo. El espacio que nosotros decidimos para nuestro huerto es una plancha de cemento, entonces no tuvimos acceso al suelo, a la tierra. Entonces decidimos poner unas camas alzadas, como ustedes las están viendo, y bueno, aquí empezar a sembrar. Otra de las desventajas que puedo enumerar es que no nos salvamos de las plagas y de las enfermedades. Eso nos tocó, tuvimos presencia de pulgón verde, pulgón negro, cenicilla. Entonces, bueno, de esas me parece que no te salvas. Y otra de las desventajas que podría enumerar es el clima. Nosotros no tenemos, como pueden ver, cubiertas nuestras camas, estamos al aire libre y desafortunadamente tuvimos una granizada típica el 2 de agosto que acabó con nuestro huerto. Destruyó mucho las hojas, los frutos, básicamente acabó con nuestro huerto. Por eso es que la verdad se ve tan triste, porque por ahí tengo unas fotos, estaba muy lindo. Entonces, bueno, tratamos de salvar la mayor cantidad de plantas, no se pudo, entonces decidimos remover todas las plantas y volver a empezar. Esa es una de las maravillas de los huertos. Si lo intentaste y no se pudo, otra vez. Entonces, esas son, digamos, las desventajas. ¿Cuáles son nuestras ventajas o cuáles son las ventajas que yo he encontrado? Uno es que, bueno, el espacio que nosotros decidimos ocupar es un espacio amplio. Tenemos 3 camas de siembra, son de 10 metros por 1,5, que la verdad es un buen espacio. Tiene fácil acceso. Tenemos acceso a servicios, a tiendas especializadas. Estando aquí en el barrio del Alto, en un lugar céntrico en Puebla, tenemos acceso a tiendas donde podemos encontrar semillas. Si nos hace falta alguna herramienta, podemos salir y comprarlo. Si nos hace falta, por ejemplo, tierra o abono, podemos salir y conseguirlo en algún vivero cerca. Entonces, la verdad es que esa es una de las ventajas de los huertos urbanos, que tienes todo a la mano y podría decir que rápidamente. Otra de las ventajas que yo podría enumerar es que estamos disminuyendo nuestra huella ecológica. Nosotros, junto con el huerto, decidimos hacer una composta, entonces disminuimos así nuestra huella porque todos los residuos orgánicos de nuestro huerto se van a la composta. Entonces, la verdad es que cierras el ciclo porque el abono que se está generando gracias a la composta, pues la utilizamos otra vez en nuestras camas, en nuestro huerto. Entonces, bueno, así es como cierras el círculo, ¿no? Desafortunadamente, y como nos pasó en todo el mundo, la pandemia vino a cambiar un poco nuestro estilo de vida, a afectar que no podíamos salir, no podíamos ir al mercado tan seguido, no podíamos ir al súper, a lo mejor afectó nuestra economía. Entonces, la verdad es que un huerto urbano te da muchísimos beneficios y algo súper importante y padrísimo es que el huerto, a mí en lo particular, y creo que a todos los que trabajamos en revitalización, nos dio un espacio de paz, de tranquilidad, lo podría decir, y, ¿por qué no?, muchos más beneficios. Les puedo decir, por ejemplo, pues que tenemos alimentos desde inicios de año hasta principios de agosto, por lo que les platico de la granizada. Alimentos sanos. Hemos aprendido todos los días algo nuevo con el huerto. Por ejemplo, pues desde cómo sembrar las semillas, todos los procesos que va pasando. Es muy importante cuando tienes un huerto orgánico todo el conocimiento que vas obteniendo. ¿Por qué? Porque sabes todo el proceso que tuvo tu semilla, el papel que tiene el suelo sobre las hortalizas, sobre las verduras, sobre las frutas, etcétera.
Entonces, la verdad es que eso es padrísimo. Y poder compartir ese conocimiento con tus amigos, con tus hijos, con tu esposo, con tus familiares, la verdad es que es padrísimo, porque no nada más aprendes tú, aprendemos todos. Y me parece que ese conocimiento que vas platicando o transmitiendo de generación en generación, pues es súper importante, ¿no? Entonces, me parece maravilloso. Ahora, algo que les quiero platicar rápidamente es, cuando tienes un huerto urbano, tienes que atreverte a experimentar. Nosotros aquí encontramos que tenemos tepetate. Tepetate es un suelo inerte, arcilloso, donde no va a crecer nada. Bueno, nosotros decidimos, ¿por qué no? Si tenemos tepetate, pues vamos a usarlo. Decidimos rellenar media cama con tepetate y, ¿por qué no? Sembrar algo sencillo, jitomate. Pues tengo que decirles que, aunque no eran las plantas más bonitas, los jitomates más hermosos, más rojos, más grandes, se nos dio. A mí me da muchísima alegría porque experimentamos y funcionó. Y si finalmente no funciona, no te desanimes, hay que seguirlo intentando, intentando, intentando. La tierra es maravillosa, la naturaleza es maravillosa, entonces tienes que seguirlo intentando. Y después lo que pensamos aquí en la asociación es, si estos beneficios puede darle a un pequeño grupo de gente, imagínense lo que podría darle a una comunidad, a un barrio. Y no nada más con un huerto, puedes tener 1, 2, 3 huertos y entonces trabajar en comunidad y aprender en comunidad. ¿Y por qué no? Como bien dijiste tú, Victorino, o sea, que sea otro tipo de economía, ¿no? Porque finalmente tú puedes cosechar, puedes vender. Claro, lo importante es el autoconsumo, pero ¿por qué no? También puedes venderlo y entonces así generas otro tipo de economía. Entonces, bueno, este es un poquito de lo que estamos haciendo aquí en la asociación. Por favor, si tienen alguna pregunta, feliz de contestarla. Gracias. Qué padrísimo, Erika. La verdad es esta iniciativa de huertos urbanos, como bien decía, no sé, me corregirán ustedes dos expertos, pues no es algo que surge con la pandemia o que surge por necesidad o como moda, ¿no? O sea, y ya Willy nos platicará más de este impacto económico en términos sociales que puede tener, pero me gustaría lanzar la pregunta que hace aquí Saúl Centeno sobre si hay, ¿cuál es una creencia común de las personas que impide la construcción de los huertos urbanos? Se me hace muy interesante, ¿no? Porque si fuera una práctica muy, muy usual, pues todos tendríamos huertos, ¿no? ¿No? O sea, ¿cuál sería una creencia común que nos puede impedir el tener un huerto urbano, ¿no? Si puedo contestar yo primero, quizás es la creencia de que es mucho trabajo, que hay que dedicarle mucho tiempo. Y aquí quizás me voy a contradecir un poco porque la verdad es que sí es mucho trabajo, pero no es un trabajo de todo el día, es con que le dediques un par de horas diarias, porque la verdad es que sí tiene que ser diario, un par de horas, con eso puedes mantener tu huerto. Además, depende mucho también del tamaño de tu huerto, porque puedes tener huertos grandes, ¿no? O huertos muy pequeños en macetas, en un balcón, que bueno, eso la verdad es que no te quita mucho tiempo. Entonces yo creo que sí, una creencia es que es mucho trabajo. O, bueno, podría decir que es mucho trabajo. Claro, un poco para completar, sí, efectivamente muchas personas consideran que tener un huerto o hacer un trabajo agrícola es muy pesado y eso puede ser algo que a veces nos detenga para poder tener este tipo de proyectos. Un problema verdadero que yo he detectado es el del espacio, ¿sí? Y tiene que ver justo con lo que mencionaba Erika. Nosotros cuando nos decimos o pensamos la idea del huerto, imaginamos que es un huerto enorme como de las zonas rurales. Y precisamente este es, digamos, un momento de ruptura con nuestras ideas preconcebidas o con los prejuicios que podamos tener. Decir, oye, ¿qué estoy pensando yo por huerto urbano? ¿Qué me permite tener la ciudad para poder producir mis propios alimentos? Y hablamos de ventanas, hablamos de paredes, hablamos de patios de servicio de casas habitación, de pequeños departamentos. Entonces, la palabra huerto urbano, si algo tiene implícita, es, digamos,
variedad en cuanto a las expresiones. Y lo hemos visto, ¿no? Los últimos años, donde el fenómeno de los huertos urbanos parece que se ha detonado, ¿no? Exponencialmente. Cada vez es más común. Todavía, digamos, tenemos ciertos espacios que nos cuesta trabajo, que no están todavía, digamos, subidos en este asunto de la agricultura urbana, pero que sí están ya sumando esfuerzos, ¿no? Digamos que es una fuerza que está empujando para hacernos repensar lo urbano en general, no solamente la cuestión de la agricultura urbana, sino lo urbano en general. Correcto. Y en esos términos, Guillermo, muchas gracias. Yo tendría una pregunta al respecto. ¿Qué impacto, económicamente hablando, puede tener el generar ese tipo de iniciativas en lo que llamas tú esta nueva concepción del urbano, ¿no? Esta pregunta es muy importante para la economía. Digamos que yo la abordaría de dos maneras. La primera, desde la economía clásica, que va a tratar de hacer una contabilización racional de todo lo que tú tienes, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a decir, si tú ahora puedes producir tus hortalizas, estamos hablando quizás de lechuga, col, rábano, cebolla, chile, jitomate, tomate, digamos como principales, ¿no? Son las más comunes. Uh-huh. Si tú puedes producir eso, dejas de adquirirlo en el mercado. ¿De qué depende que puedas adquirirlo en el mercado? De tus ingresos. Entonces, esta es una aportación directa de los huertos urbanos a la economía familiar. Ya no tienes que comprarlo, lo gestionas por tus propios medios. Ese sería un primer nivel, el de esa economía, digamos, clásica. Pero hay un segundo nivel, cuando nosotros problematizamos un poco lo que decía Erika. Es una satisfacción que sentimos cuando sacamos algo de la tierra que nosotros hicimos, ¿no? Sí. Detrás de esa satisfacción hay un principio muy importante que todos deberíamos valorar, un principio de autonomía. Producir nuestros propios alimentos nos genera soberanía, nos hace replantearnos la idea de la dependencia económica, de la dependencia del mercado, de la dependencia incluso de las relaciones que están inmersas en mi vida cotidiana para asumir un papel mucho más protagónico y asegurarme al menos un autoconsumo, ¿sí? Obviamente no puedo resolver todos los problemas de mi casa en términos alimentarios desde el huerto, sí, pero sí puedo hacerle una gran aportación. Y además ahí vamos a saltar ahora de esta economía, digamos, que se complementa con lo social, en términos también de cultura. Los huertos son una puerta a nuevas prácticas sociales que permitirían que las familias incluso hasta se reestructuren en términos de sus quehaceres, porque no puede participar una sola persona. Esto que decía Erika es muy importante. Es pesado, claro que lo es, pero si lo hace una sola persona, ¿qué pasa si como familia dedicas 1 hora diaria a trabajar en el huerto? Eso ya no tiene que ver con dinero, ya rebasa la esfera del mercado o del ingreso. Reactivas, replanteas tus relaciones familiares, ¿sí? Y ahorita vamos a dar otro salto. Hasta ahorita hemos discutido el huerto prácticamente en términos domésticos. La discusión de los huertos urbanos para la parte, digamos, de las ciudades se vuelve sustancial cuando hacemos el planteamiento de lo colectivo, de lo común. Es decir, si vamos a discutir la pertinencia de tener un huerto, discutámoslo en términos de los espacios comunes. Estamos hablando de parques públicos, estamos hablando de camellones, estamos hablando de zonas compartidas. Lo común nace de la disputa entre lo privado y lo público. Esos espacios que parece que están ahí, que el municipio se encarga a lo mejor de podarlos, de darle cierto mantenimiento, que son para el esparcimiento, pero que pueden estar orientados hacia la parte de la agricultura. Esto se vuelve sustancial porque fortalece las relaciones sociales a nivel comunitario. Si yo antes no sabía qué hacían mis vecinos, qué conocimientos tienen en materia rural, o si quieren aprender, o si tienen otra cosa que compartir, esto hace que la agricultura urbana tenga una potencialidad impresionante,
¿sí? Que se conjuga, digamos, con algunos otros elementos que ya podemos ir atestiguando, el surgimiento de nuevos actores en la ciudad y que se relaciona con los diferentes proyectos para replantear lo que nosotros llamamos urbano, ¿verdad? Vemos muchos colectivos que están en la cuestión de la agricultura, que están en la cuestión del ciclismo, que están en las cuestiones culturales, ¿no? Por ahí cerquita del Alto, el proyecto del Teatro Resec, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, lo urbano es un mosaico, es, digamos, un caleidoscopio. Y ahora la cuarentena, pues nos hace plantear eso, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo algunos artículos donde dicen o recomiendan, ¿no? Usen la bicicleta como medio de transporte. Es mejor que ir en los transportes públicos, ¿verdad? Usen la bicicleta. Dices, chin, oye, ya había un argumento ambiental, había un argumento de salud, había un argumento de sustentabilidad en torno a las bicicletas. Ahora hay uno que tiene que ver con el COVID. Sí. Claro, y por temas de seguridad, ¿no? Finalmente, como quería llegar a este punto con ustedes, porque precisamente la pandemia creo que es un catalizador de muchas prácticas que ya estaban recomendadas, que ya estaban iniciadas, pero como tú dices, o sea, el ejemplo de la bicicleta es preciso, ¿no? O sea, si voy en transporte público, pues me puedo contagiar más fácil, mejor uso bicicleta, ¿no? Lo mismo con los huertos urbanos, ¿no? Que precisamente en esta idea de ciudades más humanas, de replantearse lo urbano, el rescate de los espacios públicos también tiene que ver con un tema de agricultura urbana y de reforzar precisamente la idea de comunidad. Yo te quería preguntar en ese aspecto, Erika, ¿cuántas personas participan en este proyecto que tienen ustedes de pilotaje ahí? Te podría decir que somos 2 personas, no quisiera llamarlo principales, o sea, somos 2 personas que pasamos más tiempo en el huerto y te podría decir que son entre 4 y 5 flotantes. Ya. Y que finalmente han generado comunidad, ¿no? Exactamente. Al estar pasando el tiempo. Hay una pregunta acá de Rosa Borrás, si queremos ponerla en pantalla. Dice, sobre el uso de los espacios comunes, dice, es muy importante. Y pregunta, ¿cómo se puede articular y qué permisos se necesitan? ¿Se encarga de ello el municipio, por ejemplo, en estos asuntos de que por ahí veo también otra pregunta que tenía, ¿cómo empieza un huerto urbano, no? Por ejemplo, no tengo espacio en la casa para encontrar un espacio en un parque que puede ser, ¿cómo le hago? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, de la primera pregunta de quién se encarga de los espacios urbanos, pues sí, ahí es desde el municipio, la gerencia. Entonces ahí la verdad es que no desconozco, habría que acercarse, digamos, a estos diferentes áreas del gobierno e investigar, ¿no? Pero, bueno, no sé si Willy quiera complementar esta respuesta. Va más o menos en el mismo sentido, pero tiene que ver primero con la capacidad de autoorganización de las comunidades o de las colonias o los barrios. Tiene que ver con esto porque son iniciativas que vienen de abajo. Un ejemplo, en el 2011 se hace una modificación al artículo 4 constitucional y esa modificación tiene que ver con legitimar el derecho a la alimentación, ¿sí? De calidad, nutritiva y que esté al alcance de todos. Entonces, hay por ahí un autor que dice, la Constitución no puede sola, ¿sí? Ahí es donde entran los huertos urbanos, por ejemplo, o los rurales, como los huertos de traspatio. Nosotros, a nivel de la ciudadanía, debemos ejercer esa ciudadanía y entonces disputar estos espacios. Históricamente, la ciudad la ha regido los gobiernos, ¿verdad? El municipio, el estado, y serían esta, digamos, concepción de estos espacios urbanos como espacios en cierto sentido públicos o dominados por lo público. Cuando hablamos de lo común, implica la apropiación desde la ciudadanía de esos espacios que antes eran vistos como, pues son del Estado, ¿verdad? Les ponía yo el ejemplo del camellón. Ah, pues la banqueta es del Estado, no es mía, parece que no es de nadie, pero en realidad es del Estado. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa banqueta?
podemos utilizarla, ¿no? Va por ahí la parte de la organización. Y tocaste un punto importante, que por ejemplo Puebla tiene una carta del derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, donde faculta, donde promueve este tipo de iniciativas, ¿no? De rescate del espacio público en términos que pueden ser en este modo, ¿no? O sea, yo estuve integrado en parte de los talleres de la Carta por el Derecho a la Ciudad, en su momento se procesó, y reiteraba mucho ese aspecto, ¿no? O sea, sí, está bien decirle, tienes derecho a esto al ciudadano, ¿no? Pero también fomentar, impulsar los proyectos que, por ejemplo, que Revitalización del Alto está haciendo dentro de un barrio, ¿no? Que busca, pues, recuperar, ¿no? Esta importancia histórica que sé que sabemos que el barrio del Alto tiene en el desarrollo de Puebla, ¿no? Entonces, es muy importante acercarse con iniciativas, ¿no? Y desprendernos de esta idea de no es el Estado, es el gobierno quien se encarga, ¿no? Sino de ser propositivos, una ciudadanía propositiva en ese aspecto, porque precisamente, y me declaro fan de los jitomates, de los tomates del huerto de Erika, que ya los he probado, precisamente es una forma de alimentación sumamente diferente, ¿no? Más sana y de acuerdo a tus necesidades, ¿no? O sea, y creo que en los momentos, bueno, no creo, es una tendencia, ¿no? De que en momentos de crisis de cualquier tipo, estas iniciativas son las que permiten, no voy a decir supervivencia, sino la continuidad, ¿no? De la misma sociedad a nivel más local, ¿no? No sé, Willy, Erika, si en algún punto alumnos suyos les han preguntado, o sea, ¿cómo sortear una crisis? Pero la respuesta es, pues, consume lo local, ¿no? Pero ¿cómo voy a consumir lo local? ¿Cómo voy a consumir lo local si no se produce nada localmente o muy poco localmente, ¿no? Exacto. No sé qué opinas, Erika, Willy, al respecto de estas iniciativas como producción local, ¿no? Sí, o sea, una también de las ideas principales de tener un huerto urbano es, como bien dices, recuperar esas especies locales, ¿no? Que muchas veces ya no encontramos en el súper, no encontramos en los mercados. Por ejemplo, puedo hablar de nuestra experiencia que fue los quelites, ¿no? Que de repente en algún costal de tierra que pusimos empezaron a salir quelites, ¿no? Entonces te cuestionas, bueno, ¿y esto se come, no se come? No, la gente del campo, ¿no? Que ha visto estas plantas, estas hierbas, dicen, pues sí, sí se comen y son muy buenas. Entonces, bueno, pues a recoger quelites y a seguir dejando que se reproduzcan estos quelites, ¿no? Que sigan creciendo. Entonces, la verdad es que sí es súper importante la diversidad en tu huerto urbano. Entonces, sí, hay que rescatar las especies locales, por supuesto. Hay algo muy importante que mencionabas, Victorino, que me gustó mucho, la idea de continuidad, porque nosotros asumimos que la agricultura urbana es un invento nuevo, y no es cierto. Nosotros somos un país eminentemente rural. El nombre de agricultura urbana sí puede ser de importación, pero la práctica de la agricultura a nivel doméstico no es de importación, es ancestral, ¿sí? Mesoamericana. Entonces, esto nos ayuda en algo muy importante, lograr el objetivo de tener un huerto en casa del tamaño que sea, con el número de plantas que sea, nos resuelve o se puede resolver a partir de esa experiencia histórica que tenemos como miembros de una sociedad de orígenes campesinos. Lo decía Erika, bueno, no teníamos tierra, pero aquí en la zona conurbada de la ciudad hay tierra. No, quizás el problema puedan ser semillas. Tenemos en la zona conurbada productores de semillas. Entonces, la provocación sí es a mirar lo local, pero como un recurso que se puede gestionar de forma diferente y que puede inclusive tener estas pautas para generar autonomía, desde lo doméstico, pasando por el barrio. Y qué padre sería tener un país con soberanía alimentaria, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que produzca todos los alimentos que la sociedad necesita. No solamente que estén al alcance, es decir, que estén en el mercado, sino que no sea un problema el tema de los ingresos para poder tener acceso a alimentos saludables.
¿sí? Entonces, muchos de esos problemas se pueden resolver desde el conocimiento campesino, y si ahora le sumas el conocimiento que tienen ya también acumulado generaciones de profesionistas en México que puedan voltear la mirada hacia la parte rural, entonces vas a tener ahí algo exponencial. Ya, correcto. Y entonces, Erika, en ese sentido, ¿cómo le podemos hacer para empezar un huerto urbano? Digo, es una pregunta que yo me hago porque, perdón, que el público también por ahí comenta. Ok. ¿Cómo le inicio, no? Ok, yo creo que es muy fácil. La verdad es que es muy fácil. La primera cosa es tener ganas. O sea, tener ganas de ensuciarte las manos, tener ganas de regar tus plantas diariamente. Entonces, lo primero son ganas. Ya que estás motivado y dices, listo, voy a empezar, yo creo que el siguiente paso sería planear. Primero, ¿qué plantas quiero sembrar? ¿Qué espacio tengo? ¿Cuáles son sus requerimientos? Si, por ejemplo, estamos hablando de que alguien por ahí decía, ¿no?, que no tenía jardín o tenía un espacio pequeño, es simplemente encuentra unas macetas, algunos contenedores de plástico, porque también se trata de no afectar la economía, ¿no? Aquí nosotros rápidamente utilizamos todo, reutilizamos todo el material que tenemos aquí, ¿no?, sin usar. Entonces, es importante que en casa, cada familia utilice lo que tiene. Si tienes envases de vidrio, o digo, perdón, de plástico, utilízalos, córtalos y utilízalos. Tienes Tetra Paks, utilízalos. En fin, puedes utilizar muchos recipientes para sembrar. Lo que sí es muy importante es encontrar un sitio que tenga luz, ¿no? Por lo menos, no sé, de 3 a 6 horas de luz, porque, pues, como sabemos, las plantas necesitan luz. Entonces, necesitas primero ver en dónde vas a poner tu huerto. Ok, listo. Ya tienes tus contenedores, listo. ¿Qué voy a sembrar? Es importantísimo cuestionarte qué vas a sembrar, porque no es lo mismo sembrar un brócoli que sembrar hierbas de olor. Entonces, yo recomiendo, como así bien me recomendó una maestra, empieza con hierbas de olor. O te gustan las lechugas, perdón, te gustan las ensaladas, pues a lo mejor una lechuga, ¿no? Vegetales de hoja. Entonces, algo sencillo para que te dé más ánimo, no te desanimes y entonces quieras seguir y seguir y seguir, ¿no? También algo importante es, tienes que invertir en tus semillas. Las semillas son muy importantes, entonces ahí sí recomiendo ir a lugares especializados, ¿no? A comprar tus semillas. Te recomiendo tener una buena tierra, un buen suelo que esté lleno de nutrientes para que tus plantas crezcan y se desarrollen bien. Y también recomiendo mucho una composta, ¿no? O sea, hacer el ciclo completo. Tienes residuos orgánicos, los utilizas en tu composta y entonces ese abono lo utilizas en tu huerto. Las compostas no tienen que ser grandes, pueden ser en un envase, puede ser del tamaño que tú quieras. Lo importante es tener las ganas y lo demás, ahora sí que se da solo. Y justamente en esta idea de pues tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, es donde entra el componente, ¿no, Willy? De, ok, tal vez yo no tenga el espacio, pero mi vecino sí, pero en el parque sí, tal vez no tenga yo la tierra en casa, pero el vecino sí la puede tener, ¿no? Y es donde empiezan a concatenarse, ¿no? Estas relaciones sociales o estas relaciones humanas que si me lo dejan decir, se ha perdido muchísimo por la forma en que hacemos economía hoy día, ¿no? Entonces, para mí es muy valioso lo que dice Erika, porque precisamente como que es un ciclo completo, ¿no? Ayudas al medio ambiente, ayudas a cuestionar más una comunidad local, el espacio local, y sobre todo lo que tú dices, ¿no, Willy? Garantizar la soberanía o buscar esta garantía de la soberanía alimentaria, ¿no? Sí, Victorino, de hecho, tocas un tema muy importante que incluso yo en mi escriba aquí lo tenía a la mano, como referencia. Miren, hace 50 años se publica un ensayo, el autor es Garrett Hardin,
en el 68, en 1968, y se llamaba La tragedia de los comunes. A lo mejor lo han escuchado. ¿Qué pasa con la tragedia de los comunes? Tienen un bien común, y él pone el ejemplo de la ganadería, todos se rigen por el principio de racionalidad económica, y entonces a lo que aspiran es a que cada quien tenga más vacas. ¿Y qué sucede? Pues se arruina lo común. ¿Cuál es el mensaje? Que después de 250 años de economía capitalista, donde la promoción que se hace del individuo es en función de su egoísmo, lo que nosotros debemos generar es la posibilidad de transformar las relaciones sociales para superar ese egoísmo y darnos cuenta de que la mejor de que el mejor camino para llegar al buen vivir o a un vivir mejor se da a través de lo común, de lo compartido, de lo cooperativo, de lo solidario. Entonces, les decía yo, los huertos son una parte de ese caleidoscopio que ahora nosotros vemos que está, parece que efervescente en la urbanidad, ¿sí? Que se combina con otros movimientos. Por ejemplo, la UNESCO tiene un programa que se llama Ciudades Creativas, ¿sí? Y en Barcelona tienen un caso padrísimo de una gasolinera abandonada donde a partir de la iniciativa ciudadana del barrio, esa gasolinera se convirtió en un teatro al aire libre, ¿sí? Entonces, digamos que la imaginación es lo que te da pauta para intervenir lo urbano, pero a partir de esfuerzos colaborativos con el resto de tus conciudadanos. Eso es importante. Hay una iniciativa que a lo mejor nos puede llamar la atención, no sé si la han escuchado, los bancos de tiempo, ¿sí? Es una práctica sudamericana padrísima. Entonces, a lo mejor yo no sé hacer huertos, pero mi vecino sí, le sabe, tiene buena mano. Para que se vaya. ¿Sí? Ajá. Oye, yo le puedo dar clases de ciencias sociales 1 hora a sus hijos a la semana como refuerzo y él me ayuda 1 hora, ¿sí? Sus hijos tuvieron un respaldo y yo tuve apoyo con mi huerto y nadie gastó dinero, ¿sí? Ese es el mensaje de lo solidario, que no cueste dinero, porque la idea, digamos, dura de la economía es a que en términos individuales yo debo percibir un ingreso por todo aquello que hago o que sé. Entonces, esta propuesta se pone en la línea de lo que algunos autores ya denominan una economía de la liberación, ¿sí? Es decir, la economía per se no es mala. Lo que hemos hecho con la economía, eso sí es buscar el beneficio individual. Entonces, transformemos esa idea. Eso sería como, digamos, un principio, ¿no? Claro, y a mí me encanta la iniciativa que tiene Revitalización del Alto precisamente porque busca esto, ¿no? Busca dar autonomía, busca cohesionar a un barrio que si bien históricamente es importante, y lo digo con toda la sinceridad, cuando yo llegué a Puebla, cuando yo soy de Chiapas y me mudé a Puebla, pues no sabíamos del Alto, ¿no? O sea, sí sabía de Cholula, por ejemplo, por el componente turístico y esto, pero finalmente cuando conozco a Erika y a todas las maravillosas personas del Alto, es, wow, yo no sabía de esto, ¿no? Y entonces, algo que no se me hacía común, como tú lo mencionas, se me hace muy común, o sea, se me hace común y con muchas ganas e entusiasmo de participar de esta comunidad, a pesar de dirían en términos políticos, soy vecino del barrio del Alto, ¿no? No vivo en el Alto, pero pues estamos ahí cerca del Alto, ¿no? Y entonces precisamente ese tipo de iniciativas son las que, a mi gusto, son lo que va a construir las ciudades humanas, ¿no? Justamente estaba en una charla hace unas horas de ciudades inteligentes y ciudades humanas, ¿no? Y entonces se hacía una pregunta, uno de los expositores, ¿es que acaso hay ciudades tontas? No, pues no, ¿verdad? O sea, entonces en ese sentido, iniciativas como las de los huertos urbanos, pues mejoran la calidad indudablemente de una ciudad, ¿no? Y aquí para ir cerrando, quisiera lanzarle una pregunta a Erika y luego una a ti, Willy. Erika, una pregunta en términos ya biológicos, medioambientales. ¿Cuál es el impacto que puede tener un huerto en el medio ambiente? Y hablamos desde la casa, de tenerlo dentro de la casa o tenerlo, por ejemplo, en un parque o esto. O sea, ¿cómo nos ayuda esto?
La verdad es que ayuda muchísimo al medio ambiente. Y como bien dices tú, sea en un balcón, sea en un pequeño jardín, en el techo de tu casa, algo que, o sea, ayuda perfecto a disminuir la contaminación, a absorber el ruido. Las plantas se conoce que absorben el ruido, entonces hay disminución de ruido. La huella ecológica, la disminución de residuos. Todo esto ayuda al medio ambiente, y entre más huertos y más gente se anime y tengamos más, pues más ayudamos al medio ambiente, ¿no? Perfecto. Y Willy, la otra pregunta que tenía relacionada también con todo, con esto es, ¿tú le ves futuro a estas prácticas económicas? Es decir, ¿son más una moda o realmente son el futuro? No en términos utópicos, porque idealistamente yo diría, no, pues sí son el futuro, ¿no? Pero ¿son el futuro de las ciudades? ¿Son tendencias que se llegaron para quedarse? O dirían en mi pueblo, llamará de Totomoste, ¿no? Con honestidad, miren, el asunto es que, digamos, el corte de las organizaciones internacionales que dirigen los movimientos de agricultura urbana, digamos como centros hegemónicos, están, digamos, respaldados por todos los, digamos, las cumbres internacionales que se han hecho sobre medio ambiente. El medio ambiente no es un tema nuevo, o digamos la crisis ambiental o el cambio climático no son temas nuevos. Formalmente, en el 72, con la cumbre de Estocolmo, es el primer referente que nosotros tenemos respecto al cambio climático. Hay todo un informe que se llama Nuestro Futuro Común, que nos habla de los daños irreversibles que le estamos generando al planeta, sobre todo a partir de la incorporación del modelo de industrialización a una escala global. Entonces, desde el 72 estamos hablando de una situación de reconocimiento sobre los efectos que tiene el hombre o la sociedad humana sobre el ambiente. Ya pasaron 50 años, ¿sí? Entonces, en esos 50 años, cada 10 años hay una cumbre, que es la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En los 80 se crea el NUMA, que es el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En el 82 en el 92 es la cumbre de Río de Janeiro y se firma la Carta de la Tierra, donde se admite ya el concepto formal de desarrollo sustentable. Entonces, en el 92 ya vamos para 30 años. El cambio climático sigue, el deterioro ambiental sigue. Entonces, esa es una perspectiva, ¿no? Que si nosotros asumimos la agricultura urbana desde esta perspectiva hegemónica, entonces sí es una moda. Y eso sería malo. Ojo ahí. También la globalización ha generado movimientos de alteridad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que son las expresiones domésticas, cooperativas, comunitarias, las que están peleando lo común, las que sí están haciendo agricultura urbana, de esta que busca la soberanía alimentaria, de esta que busca la autogestión, por lo menos la producción para el autoconsumo, etcétera. Entonces, estas son muy importantes porque nos hablan de sujetos nuevos que están disputando el derecho a la ciudad, el derecho a la alimentación, el derecho a una economía alternativa. Entonces, esto es súper importante decirlo, porque si fuera una moda, nos vamos a quedar con lo que veamos en internet sobre cómo hacer un huerto urbano. Sí. Y la realidad de los huertos urbanos, para nosotros en México, como les decía, que tenemos un antecedente campesino muy fuerte, no es esa. Tengo dudas, no sé cómo hacerlo. ¿Cuál sería mi consejo si quieren tener un huerto urbano? Salgan a las comunidades de la zona conurbana del municipio de Puebla. Así rápido, como comercial y no comercial. Este fin de semana estuve ahí de metiche, la verdad, en un proyecto para siembra de árboles de manzana en una comunidad cercana al volcán que se llama Osolco. ¿Sí? Es padrísimo. Los productores te permiten acercarte a ellos. Si están trabajando en el surco, vas y puedes trabajar y es pesado, sí, pero aprendes mucho.
La mejor manera de adquirir ese conocimiento es haciéndolo. Y eso también nos quita muchos fantasmas que tenemos respecto a quienes hacen agricultura en México, ¿verdad? Porque pensamos que es un asunto de pobres, de gente que no se quiere superar, de jodidos. La verdad, esas son barreras que tenemos nosotros en la cabeza. Son personas muy trabajadoras que aguantarles el ritmo de 1 hora de trabajo en el campo no lo hace cualquiera. Entonces, esto es importante. Ahí precisamente, exactamente, de ahí las bebidas, ¿no? De cada región que los campesinos se acostumbran a tomar, o se acostumbraba a tomar a mediodía en el campo para refrescarse, ¿no? Y precisamente como tú dices, conocimiento ancestral que, bueno, en el caso de Revitalización del Alto, yo quiero felicitarlos porque realmente es un esfuerzo, es una iniciativa y es un proyecto que me ha tocado verlo, que me ha tocado ver cómo van ahí luchando contra piedra y poner de acuerdo actores y poner de acuerdo a comunidades, a sociedades que no están acostumbradas a trabajar juntos, a colaborar juntos, como tú lo indicas, Willy, por lo común, por el bien común, que es público, pero también es común. Es una labor impresionante. Y me refería yo a la pregunta de que si veías esto como una moda o realmente como un futuro, es porque, si me permites, Erika, decirlo, yo veo que el proyecto de Revitalización del Alto es precisamente esto, el futuro de uno de los futuros del barrio, ¿no? De cómo puede lograr desarrollo el mismo barrio en estos términos que estamos hablando de huertos urbanos, ¿no? No sé, Erika, ¿quieres agregar algo más sobre esta maravillosa conversación? Pues antes, o sea, quiero darte las gracias por la invitación. Mucho gusto en conocerte, Willy, y decirles que nuestras puertas están abiertas. El proyecto de revitalización tiene muchas iniciativas. Si tienes dudas, si tienes alguna pregunta, acércate a nosotros. Nuestras puertas están abiertas. Si nos quieres ayudar, eres bienvenido. Y pues nada, seguimos adelante, seguimos trabajando para lograr que el proyecto de cooperativa de producción agroalimentaria se haga realidad y sea todo un éxito. Excelente, pues agradezco muchísimo, Erika, Willy, por esta tarde y esta plática. Se me hizo un tema, o se me hace un tema sumamente interesante el de huertos urbanos, precisamente por todas las dimensiones que ataca y toca, ¿no? En cuanto a la economía social, ¿no? Alberto nos dice, qué charla tan agradable. Para muchos este tipo de proyectos son una luz de esperanza en momentos de incertidumbre. Felicidades, muy, sus transmisiones son súper completas. Pues bueno, felicidades a los que nos hacen hacer las transmisiones padrísimas que hemos tenido. La siguiente que tenemos por ahí es de cambio climático. Entonces, pendientes de ello. Y gracias nuevamente, Willy, Erika. Éxito Gracias. En el proyecto de la iniciativa y pues bueno, cualquier duda ahí están los usuarios de Instagram para que nos escriban al MUY, a ti Willy o a Rehabilitación del Alto con Erika. Muchísimas gracias. Correcto. Gracias. Y bueno, buena tarde. Un gusto poder saludarlos y platicar hoy. Hasta luego. Hasta luego.